Vamos con más noticias en Televisión Pública Argentina, Pablo, y una noticia que se dio a conocer en el día de hoy que tiene que ver con esta decisión de la justicia de conceder una licencia por maternidad a una madre no gestante. Efectivamente, estamos con Natalia Gerardi, directora ejecutiva del equipo de Latinoamericano de Justicia y Género. Natalia, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, una historia que comenzó ya hace tiempo, cuando solicitaron justamente esta licencia por maternidad y en su momento se la denegaron a esta pareja de mujeres policías. Finalmente recurrieron a la justicia. ¿Y a partir de allí qué? Y a partir de allí lo que se conoció, la noticia indica que se dio la medida cautelar que les da el reconocimiento a la madre no gestante de un derecho de licencia en los mismos términos que a la madre gestante. Es una de las expresiones que hemos visto otras en otros ámbitos de parejas del mismo sexo que reclaman igualdad de tratamiento que no le reconoce la ley, entonces se le reclama a la justicia. Claro, y esto sienta un precedente importante de acá en más, ¿no? Cierto, un precedente para la fuerza policial. Sí. Y más allá del caso concreto, creo que lo que muestra son los argumentos que impulsamos desde diferentes lugares para el reconocimiento de tiempo para cuidar, las licencias en condiciones de igualdad, sobre todo además actualizando un poco la normativa laboral al reconocimiento de derechos que se dio en otros ámbitos y que ha crecido, que ha mejorado, por ejemplo, en el empleo público en la ciudad de Buenos Aires. Una legislación del año pasado mejoró bastante las licencias en diferentes ámbitos de trabajo público de la ciudad, pero cuando miramos el empleo privado en todo el país, las licencias son todavía sumamente desiguales y atrasadas respecto de toda la normativa actual. ¿Y en el caso de la policía? En el caso de la policía en la ciudad de Buenos Sí. Aires se había mejorado la regulación, pero no equiparándola, se había mejorado en el sentido de ampliar la licencia para la persona no gestante Sí. y también un poco más de días para la persona gestante, pero no se llevó al mismo nivel que otros escalafones y otras áreas de servicio dentro de la ciudad, como la docencia o el empleo público, aluden a razones de servicio, a cómo hay que organizar el servicio de la policía para garantizar que se pueda seguir brindando. Se trata de la especificidad Sí, de la claro. cantidad de personas que trabajan allí y cómo se pueden dar los reemplazos. Pero más allá del caso concreto, creo que hay que mirar los argumentos y hay que responder sobre la base de los argumentos. ¿Cuáles son esos argumentos más fuertes y cómo se hace quizás para extenderse a esto que decías, ¿no? De la parte privada que todavía está bastante desfasada, digamos, en cuanto a comparación. Bueno, creo que los argumentos son argumentos de igualdad, argumentos de igualdad de derechos y de no discriminación. ¿Y por qué tratar de manera distinta lo que reconocemos que son situaciones equiparables? Las mujeres y las personas maternamos más allá de la maternidad biológica. Creo que el extremo de la desigualdad se da en las familias adoptivas. Las personas que adoptan hoy en día en el ámbito privado. ¿Cómo está legislado ese punto que no es para nada menor? Es súper importante y no está legislado. No está legislado. La ley de contrato de trabajo no reconoce la existencia de las familias por adopción. Sí. Cuando un niño o niña se suma a una familia por haber sido adoptado, la legislación del empleo privado no dice nada al respecto y después dependerá de los convenios colectivos de trabajo, que en algunos casos sí lo reconocen, o de la capacidad de negociación individual de la trabajadora o del trabajador con su empleador, y eso es sumamente injusto y desigual para la mujer o el varón que tiene que litigar y que no es menor poder acceder a la justicia y llevar adelante un juicio, pero además es sumamente desigual e inequitativo para el niño o niña que tiene derecho a tener días de Sí, es cuidado igual para las dos dentro partes, de su ¿no? familia. Mamá, papá y el neno o nena, digamos. Absolutamente, Es igual o para sea, lo todas que las muestra partes. es una situación de desprotección hacia la niñez, sobre todo en un momento de gran vulnerabilidad y de gran expectativa, que es incorporarse a una familia. Claro. Y en esta falta de legislación, ¿cuál es el problema? Digamos, ¿hay una falta de iniciativa, de proyectos, quizás para presentar más compromiso? Creo que compromiso es la palabra, porque proyectos hay un montón. Desde ELA hemos hecho monitoreo de los proyectos en el Congreso Nacional y desde hace varios años hay medio centenar, o sea, hay 50 proyectos que se presentan y se representan y que han tenido más o menos tratamiento en las cámaras, en las comisiones, pero el año pasado hubo un impulso por mejorar la regulación de la ley de contrato de trabajo que no llegó a materializarse. Creo que este año, con las elecciones, es un buen momento para exigir a candidatos, candidatas, el compromiso de mirar esta forma de impacto en la niñez, en la desigualdad, para mejorar la regulación del empleo en relación con las licencias y el cuidado.
El caso de esta mamá gestante, cuya pareja también es efectiva de la policía, sucedió en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pasa en el resto del país? Porque Bueno, nos estamos concentrando mucho en ciudad. ¿Y el resto del país? absolutamente. Eso es lo que nosotras llamamos el mosaico regulatorio, ¿no? Dime dónde trabajas y te diré qué derechos tienes. Claro. Y eso es lo contrario a tener un enfoque de derechos en la política pública. Eso es lo contrario a reconocer la igualdad dentro del país. Es sumamente injusto que el lugar en el que uno vive, uno trabaja, se desempeña, determine los derechos que tenemos. Un sistema integral de cuidados tendría que abordar ese problema. La situación en el país es muy heterogénea. Hay 24 realidades distintas por provincias, pero aún así, aún dentro de cada provincia hay realidades diferentes según el municipio, según se trate de trabajo en el empleo público, en el poder judicial. Esa heterogeneidad es sobre todo muy inequitativa. Me quedo con la falta de compromiso, ¿no? Claro que Eso sí. es Gracias, la base. Natalia, por venir. A Un placer. ustedes.